En un nuevo video especial para Netflix, los integrantes de BTS aparecieron para enviarle un mensaje muy especial a ARMY. Primero habla Namjoon, quien empieza diciendo que el momento que todos hemos estado esperando finalmente ha llegado. Básicamente se refiere a que después de tanto tiempo de espera, preparaciones y expectativas de los fans, por fin pueden mostrar algo nuevo. Luego toma la palabra Jin, quien comenta que prepararon todo con todo su corazón. Con esto quiere decir que el proyecto fue hecho pensando especialmente en ARMY. Después habla Suga, explicando que esto representa un nuevo comienzo y también un desafío para los 7 integrantes. Lo que quiere transmitir es que, aunque BTS ya tiene una carrera enorme, siempre buscan probar cosas nuevas, experimentar y crecer como artistas. Más adelante aparece J-Hope, quien con su típica energía dice que la vibra de lo que viene va a ser increíble y anima a todos a no perdérselo. Luego Jimin comparte algo un poco más emocional. Dice que realmente extrañaba la sensación de volver a conectar con el mundo. Esto refleja lo mucho que los integrantes valoran poder interactuar con fans globalmente. Después habla Taehyung. Él menciona que cada momento del proyecto llamado Arirang contiene sinceridad y la historia del grupo. Esto significa que no es solo entretenimiento, sino algo que también representa parte de su identidad cultural. Finalmente, otra vez J-Hope cierra el mensaje invitando a todos a verse en el evento de Netflix Live y diciendo que hagan historia juntos. Los haters literalmente no están soportando ni siquiera la posibilidad de una colaboración Jikook. Y lo más curioso de todo es que, como ya dije antes, hasta ahora todo sigue siendo solo una teoría. Sí, es cierto que cada vez hay más pistas, más coincidencias y más fans hablando del tema. Por eso la teoría está agarrando fuerza, pero oficialmente nadie ha confirmado absolutamente nada. Aún así, algunos ya están haciendo un escándalo enorme por algo que todavía ni siquiera existe. Y aquí es donde uno se queda pensando, ¿de verdad están tan nerviosos por una simple posibilidad? Porque según ellos, si llegara a existir una canción entre Jimin y Jungkook dentro de un proyecto o álbum, entonces sería injusto para Jungkook. Imagínense el nivel de historia que se armaron en la cabeza. Dicen que Jimin estaría obligándolo, manipulándolo o presionándolo para grabar con él. Sí, así como lo leen. Como si Jungkook no fuera un artista adulto, profesional y con total capacidad de decidir con quién quiere trabajar. Y lo más irónico de todo esto es que ayer mismo estaban diciendo algo completamente diferente. Literalmente ayer aseguraban que Jimin era el fan número 1 del Taekook, que él mismo supuestamente había callado a los Jikookers. En una entrevista grupal que sacaron totalmente fuera de contexto. Según esa versión que inventaron, Jimin prácticamente estaba confirmando el ship entre V y Jungkook. O sea, ayer Jimin era el supuesto fan del Taekook, y hoy, mágicamente, pasó a ser el villano manipulador que obligó a Jungkook a grabar una canción con él. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Cambian la historia según lo que les convenga en ese momento. Cuando algo parece favorecer su teoría, entonces Jimin es bueno, divertido y hasta fan del ship. Pero cuando aparece una posibilidad diferente, de repente vuelve a ser el manipulador. Es tan obvio que la narrativa se adapta a lo que quieren creer que hasta resulta un poco gracioso. Y lo más impresionante es que todo este drama es por una canción que ni siquiera está confirmada. Estamos hablando de pura especulación, de teorías de fans, de pistas que algunos interpretan de una manera u otra. Nada oficial, nada anunciado, nada seguro. Pero aún así ya hay gente haciendo análisis exagerados, acusaciones absurdas y creando historias completas en su cabeza. Es como ver una película que solo existe en su imaginación. Y mientras tanto, muchos fans simplemente están disfrutando el momento, analizando pistas, emocionándose con lo que podría venir y esperando sorpresas. Porque seamos honestos, también existe la posibilidad de que al final haya una sorpresa completamente diferente.
Quizás termine apareciendo una colaboración entre Taehyung y Jungkook. Quizás haya canciones en diferentes combinaciones entre los miembros. Quizás sea algo que nadie está esperando. Y entonces la gran pregunta sería, ¿qué dirían en ese momento? Porque todos sabemos perfectamente lo que pasaría. Cambiarían otra vez la historia, dirían que siempre fue obvio, que es porque se aman, que por fin pueden hacerlo libremente, y empezarían a reinterpretar todo otra vez para que encaje con su narrativa. Siempre la misma historia, solo cambia el guión según la situación. Por eso desde el principio dije algo muy claro. Ese supuesto cariño que algunos juraban tener ahora por Jimin no iba a durar ni un día. Porque no era cariño real, era simplemente conveniente para su teoría en ese momento. Y ahora que apareció otra posibilidad, ese amor desapareció tan rápido como llegó. Al final, lo único que demuestra todo esto es lo incómodos que se ponen algunos cuando algo no encaja con la historia que ellos quieren creer. Si algún día vemos una canción entre Jimin y Jungkook, seguramente será porque ambos quisieron hacerlo, porque musicalmente les gustó la idea y porque saben que a muchos fans les encantaría verlos trabajar juntos. Y si no pasa, tampoco hay problema. Pero lo que sí queda claro es que solo la posibilidad de esa colaboración ya está poniendo nervioso a más de uno. Y sinceramente eso ya dice bastante. En un programa de noticias coreano reciente se habló del próximo álbum de BTS. Y la verdad es que la conversación dejó algo muy claro. Las expectativas están por las nubes. Desde que comenzaron a revelarse algunos detalles, como los nombres de las canciones y la lista de productores involucrados, el interés alrededor del proyecto ha crecido muchísimo. No es para menos, porque al revisar quiénes participaron en la creación del álbum, se descubrió que hay muchos compositores y productores reconocidos a nivel mundial, lo que automáticamente llamó la atención tanto de fans como de la industria musical. Uno de los puntos que más se destacó en el programa es que este será el quinto álbum de estudio del grupo y el primero en aproximadamente 6 años, algo que por sí solo ya genera mucha expectativa. Pero además hay un detalle importante que lo diferencia de muchos proyectos de K-pop, la gran cantidad de autores extranjeros que participaron. Según la información comentada en el programa, alrededor del 80% de las personas involucradas en la composición y producción del álbum son creadores internacionales. Y lo interesante es que muchos de ellos provienen de Los Ángeles, algo que rompe un poco con la práctica más común dentro del K-pop, donde históricamente se ha trabajado bastante con compositores europeos. Este cambio llamó bastante la atención porque muestra una dirección musical diferente en el proceso creativo del álbum. El hecho de que tantos productores y compositores, especialmente de Los Ángeles, se hayan unido al proyecto puede interpretarse de varias maneras dentro de la industria. En el programa incluso se mencionó que algunos lo ven como un posible intento de acercarse más al mercado musical occidental y fortalecer la presencia del grupo en premios internacionales, como por ejemplo los Grammy Awards. No significa que sea el único objetivo, pero claramente trabajar con productores tan conocidos a nivel global también posiciona el álbum dentro de una conversación más amplia en la industria musical. Otro punto que se mencionó fue la canción principal titulada Swim, que aparece como la 7ª en la lista del álbum. Esta canción cuenta con la participación de Ryan Tedder, un productor y compositor muy reconocido que ha ganado 3 premios Grammy. Ryan Tedder es conocido por haber escrito y producido éxitos para artistas muy importantes del pop internacional como Adele, Beyoncé y Taylor Swift. Así que su participación en el proyecto llamó bastante la atención. Tener a alguien con ese historial dentro del equipo creativo obviamente aumenta la curiosidad sobre cómo sonará el resultado final. También se habló de la participación del productor Diplo, otro nombre muy fuerte dentro de la industria musical global.
Según la información mencionada en el programa, Diplo trabajó en 7 canciones del álbum, lo que indica que su influencia dentro del sonido general del proyecto podría ser bastante importante. Entre las canciones que se comentaron está Body to Body, que fue descrita como una canción muy enérgica, pensada para generar una conexión fuerte con el público, especialmente cuando se interpreta en vivo. Por eso mismo, en el programa se mencionó que probablemente podría convertirse en uno de los momentos más intensos durante sus presentaciones, especialmente pensando en eventos o escenarios importantes. Además de ellos, el álbum también cuenta con otros productores bastante conocidos dentro de distintos géneros musicales. Por ejemplo, se mencionó a JPEG Mafia, conocido por su estilo dentro del hip hop, así como a los productores de música electrónica Flume y Netsky, quienes son populares dentro del EDM. También aparece Mike Will Made It, uno de los productores más importantes dentro de la escena del hip hop de Los Ángeles. Al ver todos estos nombres juntos, lo que se entiende es que el álbum reúne una mezcla bastante amplia de estilos musicales, desde hip hop hasta electrónica y pop, lo que podría darle al proyecto una diversidad sonora interesante. Precisamente por esa gran cantidad de colaboradores internacionales, en el programa se comentó que este álbum puede verse como un proyecto de colaboración a una escala poco común incluso dentro de la escena musical global. No es solo una colaboración puntual con 1 o 2 productores, sino un trabajo en el que participaron muchas figuras importantes de diferentes partes de la industria musical. Pero algo que también se resaltó es que, a pesar de la gran cantidad de colaboradores externos, los propios miembros del grupo también aumentaron su participación en el proceso creativo en comparación con lanzamientos anteriores. En particular, se mencionó la contribución de RM, Jungkook y J-Hope, quienes participaron más activamente en el trabajo relacionado con la música del álbum. En resumen, lo que se comentó en el programa es que este nuevo álbum de BTS no solo genera mucha expectativa por el tiempo que ha pasado desde su último álbum de estudio, sino también por la escala del proyecto, la cantidad de productores internacionales involucrados y la mezcla de estilos musicales que eso podría traer. Todo esto hace que la conversación alrededor del lanzamiento sea cada vez más grande. Finalmente se confirmó que el 5º álbum de estudio de BTS será lanzado el día 20 a las 13. Un momento que muchos fans ya están esperando con mucha emoción, curiosidad y ganas de escuchar finalmente cómo suena este proyecto del que tanto se ha hablado.